Listo. Bueno, ¿qué pasa acá? He hecho eso y ya se desconfigurado todo. Ustedes, esta es la penúltima clase. Va a tratar sobre vascularización, sobre la parte de algunas partes sobre el sistema nervioso y inervación de cuello, y por último el sistema vegetativo y sistema linfático. Bueno, nosotros cuando hablamos de vascularización de cuello, nos referimos básicamente, cabeza y cuello tienen una vascularización común. Nos referimos a dos sistemas, al sistema carotídeo y al sistema vértebro-basilar, o sea, la sangre que sube a través de las arterias vertebrales. Acá tenemos nosotros al sistema carotídeo. El inicio es diferente, como pueden ver aquí. Acá tenemos el tronco brachiocefálico que está saliendo del callado de la aorta. Este tronco brachiocefálico, cuando se encuentra o está a la altura de esta articulación entre la clavícula y el mango del esternón, ahí se va a dividir en la subclavia del lado derecho y en la carótida común del lado derecho. En el lado izquierdo el nacimiento es diferente. Ustedes ven que la carótida común del lado izquierdo nace lógicamente del callado de la aorta, nace después muy cerca del tronco brachiocefálico derecho. Esta carótida común del lado izquierdo nace hacia la parte superior. Y tenemos aquí la subclavia. La subclavia tiene algunas particularidades. En primer lugar, tiene como estructura anterior a la carótida común. Y en la parte de la subclavia, en esta zona de acá, tiene varias, digamos, orientaciones, o si no, estructuras que están cercanas. Una es, en el lado izquierdo, en esta zona de acá, tiene pues ahí, como pueden ver, la tráquea, el esófago que está por detrás, y también está este nerviecito que está ascendiendo, que es el nervio que el día de hoy lo hemos visto en práctica con los alumnos, el recurrente laringio. Este recurrente laringio del lado izquierdo nace pues del nervio vago y le hace una asa al callado aórtico y asciende hasta la laringe. Ahora, el conducto torácico está en el lado posterior. Posterior a esto va a estar el conducto torácico, en la subclavia del lado izquierdo, ¿no? Va a estar también el músculo largo del cuello. Y medialmente, para la zona medial, para esta zona de acá, vamos a tener la tráquea y el nervio laringio recurrente, que ya lo dije. Están en ese sector. Lateralmente, en esta zona de acá, ¿qué va a ocurrir? Acá tenemos lo primero que se puede ver aquí, o va a estar en contacto la subclavia del lado izquierdo, es con la pleura mediastínica, y después se va a echar sobre lo que viene a ser la parte superior del pulmón, inclusive va a dejar ahí una especie de una muesca. Pues la subclavia izquierda va a estar en contacto directo con la pleura mediastina en la parte un poco más inferior y con el pulmón del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Este sistema que vamos a seguir va a ser el sistema fundamentalmente carotídeo. Pero hay algunas arterias de aquí que no nacen en el sistema carotídeo para el cuello, lo hacen en lo que viene a ser la subclavia. Entonces vamos a ver la subclavia del lado derecho. ¿Qué arterias da para la región del cuello y también para la región del tórax, ¿no? Nosotros tenemos aquí, miren, esta es la subclavia del lado derecho, y acá tenemos varias ramas. Esta es la torácica interna. Doctor, no se ve su punte. Ya, disculpe, ¿no? Disculpe, señorita, ¿no? Sino que yo cuando me concentro a estar pensando en el puntero, pues ya, con todo gusto. Míreme, aquí tenemos una arteria que desciende. Esta arteria que desciende, ustedes la conocen con el nombre de torácica interna, o si quieren, mamaria interna. Esta arteria va a descender hasta la parte inferior, pero llega hasta el sexto espacio intercostal. Y esta arteria va a tener la particularidad de dar solo intercostales anteriores, que son ramas de la mamaria interna. Son 6 solamente, 6 intercostales anteriores, ramas de la mamaria interna, y después se va a dividir 2 ramas. Una que se va a ir a la región de la parte posterior, se va a la parte posterior, va a penetrar en la jaula torácica y va a dar lugar a la arteria que es la diafragmática anterior, o sea, va a ir a irrigar al diafragma, una de las ramas de la torácica interna en sus terminales.
La otra terminal se va a dirigir hacia la parte inferior y va a convertirse en la epigástrica superior. Ya después vamos a ver cómo la epigástrica inferior nace en la ilíaca. Bueno, eso hace la torácica interna o mamaria interna. Da 6 intercostales anteriores solamente, o sea, hasta esta zona de acá nomás, hasta ahí. No va a la parte lateral ni posterior. Después tenemos otra arteria, que es esta de aquí. Otra arteria, esta arteria es ascendente, es una de las más voluminosas que hay. Si la vemos aquí, creo que va a estar mejor. Esta arteria de acá. Esta arteria es la vertebral. Habitualmente la vertebral nace en esta zona, asciende un poco, se encuentra con la séptima vértebra cervical y no ingresa ahí, no ingresa en el agujero transverso de la séptima cervical, no. Se pasa y llega a la sexta cervical. Y ahí sí penetra en el agujero transverso o el foramen transverso y comienza a ascender hacia la parte superior por todos los forámenes transversos hasta llegar al atlas. Y el atlas vamos a ver después qué ocurre. ¿No? Y hay otra arteria que es importante. Es un tronco, que es este tronco de acá. Este tronco, si lo vemos aquí, es este de acá, este tronco de acá. Este tronco es el tronco tirocervical. El tronco tirocervical va a tener varias arterias que van a salir de él. En primer lugar, vamos a seguir a la arteria tiroidea inferior. Esta es la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, una vez que llega aquí, va a tener que irse hacia la línea media. Pero para ir a la línea media, no va por la parte anterior, no. ¿Sabe qué? Va a ir por detrás de esto que viene a ser la carótida común del lado derecho. Va a ir por detrás de la yugular interna del lado derecho. Va a ir por detrás del nervio vago y por detrás de la cadena simpática. Entonces va a ir detrás de todo eso, recién se da una pequeña curva y termina en lo que viene a ser la glándula tiroides en la parte inferior. En su trayecto, acá tienen ustedes, acá está, ahí da una ramita. Esta rama que se va a dirigir hacia la parte superior llega hasta la base del cráneo. ¿Cómo se va a deslizar hacia la parte superior? Va a estar en contacto con los procesos transversos de todas las vértebras cervicales, hasta C1. Asciende, asciende. Esto va a tener una importancia interesante. Ahorita vamos a ver qué va a pasar. Entonces, la dejamos subiendo, que se vaya ascendiendo mientras nosotros seguimos. Este tronco, que es el tiro cervical, después va a dar esta arteria de acá. Esta arteria es la cervical transversa. La cervical transversa va a tener dos ramas terminales. Una que es la rama superficial que va a terminar en esta zona, en el hombro nomás, aquí en la parte superior, y la otra que se va a deslizar hacia la parte inferior. Hacia la parte inferior, va a terminar en la parte más baja, en la séptimo, octavo espacio intercostal o lateral, pero en la parte más inferior en el tórax. Esa es la rama profunda que se llama de la cervical transversa. Y va a haber otra arteria que le va a seguir los pasos, es esta de acá. Esta es la supraescapular. Esta supraescapular nace del tronco tirocervical y se va a dirigir hacia lo que viene a ser la escápula. Acá está en la fosa supraespinosa, desciende por este espacio que hay ahí, que se llama el espacio que está entre lo que es el proceso espinoso y la cavidad glenoidea. Es como un pequeño hiato, un caminito que hay ahí, y baja de la región supraespinosa a la infraespinosa para dar irrigación a los músculos de la región escapular. Esto lo hemos hecho ya en cabeza, perdón, en miembro superior, ¿cierto? Entonces, tenemos estas arterias que tienen una particularidad. Si ustedes ven, estas arterias están acá, están en esta zona de acá. Entonces, para esto, nosotros antes utilizábamos siempre el músculo escaleno anterior. El escaleno anterior era nuestro punto de referencia. Todas estas ramas preescalénicas son estas que nominamos, las preescalénicas, en esta zona de acá. Y después había un tronco retroescalénico. Si yo quito el escaleno anterior, en la parte posterior va a aparecer este tronco de acá, este de acá, este delgadito. Que está ahí. Ese tronquito se llama tronco intercosto cervical. El intercosto cervical tiene su nombre también con la dirección a la que va. Tiene una rama que se llama intercostal ascendente pero profunda. Esta era la superficial. ¿Ya? Y las dos van dentro, o sea, en el costado, una anterior a los procesos transversos y la otra va posterior a los procesos transversos. La profunda va posterior. Entonces, a medida que ascienden estas arterias hacia la parte superior, se van como que conectando con la vertebral, se van conectando con la vertebral en diferente nivel altitudinal. Entonces, eso va a coincidir
con una ventaja increíble para el hombre en su evolución. Saben que ahora nosotros ya comemos mucha grasa, cosa que los antiguos, los que hace miles de años, consumían lo mínimo que podían, una comidita en la mañana y si había en la tarde comían y si no, no. Ahora las comidas son pues como 4 al día y a veces un adicional, ¿no? Entonces, eso condiciona que la mayoría de los actuales, con la obesidad que tienen, tengan arteriosclerosis. Esto puede disminuir la luz de esta arteria, que es la vertebral, y alterar, digamos, la circulación cerebral de una manera real. Entonces, estas dos arterias tienen conexiones, tanto la cervical ascendente superficial como la profunda, con la vertebral. En el lugar en donde tenga dificultades la vertebral para transferir la sangre hacia la cavidad craneana, entonces las dos le ayudan. Hay una tercera acá, que no está aquí, la vamos a ver más adelante, es la occipital. La occipital también pasa cerquita por acá y también se conecta con estas arterias para ayudar de una manera, digamos así, casi especial a la circulación de la vertebral. Nosotros dejamos esto ya lo hemos hecho, lo hicimos también en la parte del miembro superior, como les dije. Vamos a seguir viendo otros aspectos que van a tratar de... Miren, tenemos ahora esta tiroidea inferior, pero acá ya está descrita. ¿Cómo así? La tiroidea inferior, ya le he dicho de dónde sale, tiene su cervical transversa, su arteria supraescapular, ¿no es cierto? Y da esa cervical ascendente superficial y la cervical ascendente profunda, que es rama del tronco tirocervical. Entonces, nosotros vamos a tener que estas arterias van a dar también ramas musculares. A medida que van ascendiendo, esta cervical ascendente superficial y profunda dan ramas musculares. Pero la tiroidea inferior a la que se refiere esto da irrigación, da una rama para el esternocleidomastoideo. Es una de las ramas musculares importantes. Para el tercio inferior del esternocleidomastoideo le da irrigación la tiroidea inferior. Después hay ramas esofágicas acá, traqueales. La tráquea detrás está el esófago. Hay ramas para la tráquea, el esófago, etc. Y hay una arteria que ya hemos visto hoy día también con laringe por la parte superior e inferior, la arteria laringea inferior, la tiroidea inferior, ¿no? Y también da ramas faringes, porque exactamente debajo del cricoide ya se inicia la faringe, entonces todo eso tiene que ser irrigado. Y habitualmente la tiroidea inferior cumple, digamos, la característica de tratar de minimizar esta imposibilidad, o sea, da irrigación a estas partes que dicen las ramas faringes, esofágicas, traqueales. Acá ustedes pueden ver cómo esta arteria se está yendo por la parte posterior. Acá está la vena, está en la parte anterior, es la vena yugular interna. La arteria está en la parte anterior, vena yugular, perdón, vena o arteria carótida común va por delante. Esta es la cadena simpática, está por detrás. De acuerdo a la teoría, está detrás de la arteria tiroidea inferior. Y también está detrás el nervio vago. El nervio vago debe ser este que está por acá tratando de vivir, pero perdón, es este de acá. Este está por detrás del nervio vago, va la arteria tiroidea inferior, como pueden ver ahí, ¿no? Bueno, esta arteria tiroidea inferior hace pues su irrigación, tratando, digamos, de darle una buena irrigación a la tiroides, a los músculos escalenos, a los músculos que están aquí y a las estructuras, digamos, viscerales que están en la parte baja del cuello. O sea, lo que corresponde a la tráquea, al esófago y a los músculos que están en el entorno. Nosotros vamos a ver algunas particularidades acá. La arteria vertebral. La arteria vertebral es una arteria que nace también en la región de la subclavia. Es una de las principales primeras ascendentes. Esta es una arteria ascendente, nace del callado o del arco de lo que viene a ser la subclavia y asciende. Reitero, esta es la séptima cervical, no ingresa ahí, ingresa en la sexta cervical, que es esta, y así va sucesivamente va ascendiendo. Y cuando llega hacia la parte superior, al atlas, sale del foramen transverso del atlas, y ahí tiene su canalito, canal vertebral, y de ahí se conecta, miren, con la del lado contrario, esta es la del otro lado, y se unen en este punto. Esta arteria, ya han visto que tiene conexión con la cervical ascendente superficial y la profunda, y también con la occipital. ¿Qué va a hacer esta arteria en su recorrido? Va a dar ramas espinales, lógicamente. Aquí va a tener la posibilidad de tener
ramas espinales. La espinal anterior y posterior son generadas en las arterias vertebrales, antes de formar el tronco que viene a ser el tronco basilar. Las ramas musculares en su recorrido también. La anastomosa con la arteria occipital es lo que les decía, y la cervical ascendente superficial y profunda, igual, ¿no? Las ramas meningias, lógicamente, todas estas arterias por donde va pasando, las meninges están en la parte profunda, tienen que ser irrigadas. Hay una serie de arterias que penetran a la médula espinal. ¿Listo? Está la arteria espinal anterior y la posterior en la parte más superior, en esta zona, donde comienza la médula, ahí da las dos y se van, digamos, de una u otra forma agregando otras pequeñas arterias que van dándole la circulación adecuada para la médula espinal. Y da la última que va arriba, la arteria que se llama la cerebelosa posterior inferior. Entonces tenemos aquí, miren, el tronco basilar. Este es el tronco basilar, da una arteria para la parte posterior. Esta arteria es la cerebral posterior. Después de dar la cerebral posterior, da una arteria que es pequeña, que es esta de aquí, es la comunicante posterior. Esta es una carótida común o carótida interna que está llegando aquí y la otra carótida está acá, ¿cierto? Estas carótidas también dan dos arterias, la carótida interna, a una que es la cerebral media, y esta de aquí que se va a la parte anterior, da la cerebral anterior de su lado, esta igualmente da la cerebral anterior de su lado, y se van a comunicar acá, esta es la comunicante posterior. Todo esto va a formar el polígono de Willis. Entonces, tenemos como el sistema vértebro-basilar con el carotidio van a tener uniones interesantes. Esto parece que lo ha hecho la evolución con una finalidad increíble. Cuando hay dificultades en la irrigación acá, ya que no pueda suplir las dos que hemos dicho, las tres, entonces lo suple también el sistema carotidio por este sistema comunicante posterior. Nosotros lo dejamos ahí y seguimos adelante. Bien. Acá tenemos la arteria carótida, la división de la carótida en carótida externa y carótida interna. En este punto de aquí vamos a tener nosotros una dilatación de la carótida interna en su nacimiento, en su inicio. Esta dilatación la vamos a denominar seno carotidio. Este seno carotidio es interesante porque tiene terminaciones especiales que van a tener la particularidad de captar las variaciones de la presión arterial en esta zona, básicamente. En el inicio de lo que viene a ser la carótida interna, la que va a, digamos, el estuche cráneoencefálico. Entonces, ¿qué hace para eso? ¿Qué tiene? Tiene dos nervios. Tiene un nervio, aquí tienen el ganglio petroso del glosofaringeo, de ahí sale este nervio altamente sensitivo. ¿Ya? Y se viene aquí al seno carotidio. Después del ganglio nodoso del vago, es este el ganglio inferior del vago, sale otro nervio que también tiene el mismo destino, va al seno carotidio. Estos dos nervios forman un plexo acá. Este plexo es interesante por el hecho de que las paredes en esta zona de la carótida interna en su inicio no tienen la consistencia de la zona que está aquí ni en la parte inferior. Son mucho más, no mucho más delgadas, no, son delgadas, se pueden inclusive arrugar con facilidad. En estas zonas no, son mucho más resistentes, ¿no? Entonces, estas tienen las terminaciones de estos dos nervios que van a funcionar como, digamos, varoreceptores. Cualquier cambio en la presión arterial a nivel del sistema carotidio interno va a ser captado rápidamente y en forma refleja. Lógicamente, el cerebro tiene que adecuarse para tratar de dar, digamos, el aviso necesario que le está faltando sangre. Se produce en forma refleja un aumento de la frecuencia cardíaca para minimizar esta posibilidad. Si para el cerebro necesita trabajar a 70 veces por minuto y le falta 1 litro de sangre, bueno, tendrá que trabajar a 100 veces por minuto para suplir esta deficiencia. Bueno, entonces esta es la función de este varoreceptor. Pero tenemos otra estructura que está aquí en el centro. Ahí está, donde está el puntero. Es una estructura pequeña. Si ustedes agarran una lenteja y la parten en 4, esta estructura yo creo que resulta todavía un poco pequeño o un poco grande, es pequeñísima. Eso se llama el cuerpo carotidio, el glomus carotidio. Está justamente en la bifurcación. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Este glomus carotidio, cuerpo carotidio, tiene una misión interesante también. Tiene que analizar la composición de la sangre. O sea, este pequeño corpúsculo, con estas dos terminaciones, tanto del 10º como del 9º nervio, una vez que llega a este punto, comienzan a captar qué pasa pues en esta zona, ¿no? O en la otra, perdón, fundamentalmente en la zona que llega a la parte cerebral, o sea, a la carótida interna. Captan la composición de la sangre. ¿Y qué captan de la composición de la sangre? Van a captar primero la
cantidad de oxígeno que está llevando la sangre. En segundo lugar, si hay o no aumento del CO2. Tercero, si hay hidrogeniones. En cuarto, si hay alguna sustancia extraña. O sea, la captan con facilidad. Pero fundamentalmente lo que capta es las deficiencias o alteraciones a nivel de la oxigenación y digamos, del aumento del CO2, porque eso sí va a jugar sobre la corteza cerebral. Entonces, igualmente, si uno tiene deficiencia de oxígeno es por dos razones. O porque no está respirando bien o porque tiene dificultades, digamos, con el medio externo. O sea, no hay oxígeno en la zona donde está. Se va a la altura, bueno, simplemente va a ocurrir eso. Va a haber poco oxígeno y esto va a captar este barro receptor. Entonces, es un quimioreceptor, perdón, ya no es barro, es un quimioreceptor. Entonces, lo dejamos ahí. Creo que acá está escrito para que lo lean. Es un quimioreceptor que tiene las mismas características que el, bueno, por las deficiencias, tamaño de 5 milímetros, ¿no? Tiene 5 más chiquitos, ¿ya? Estimulado por la hipoxia o la hipercapnia, o sea, el aumento del CO2, inervado por 9 y 10, y también ramas simpáticas, ¿no? Por vía refleja, modifica el ritmo respiratorio, esa es su función, modificar el ritmo respiratorio y el seno carotidio modificar la frecuencia cardíaca. Nosotros seguimos y nos encontramos aquí, ahí está la carótida externa, tienen el sistema carotidio con las ramas que da a nivel del cuello, que van a la cabeza fundamentalmente y a la región del cuello. Hemos visto la tiroidea inferior, pero ahora vamos a ver esta de acá. Esta es de la carótida externa. Acá tienen la carótida externa, tiene una rama que es esta, es la tiroidea superior. La tiroidea superior, igual que la inferior, una vez que llegan al parénquima, digamos, en este caso tiroideo, va a dar una rama medial para la región media, o sea, interna, una rama lateral y una rama posterior. Esta tiroidea superior va a ser eso, y la del otro lado igual. Vamos a ver después qué ocurre con estas ramas. Como ven, aquí es la primera rama que se inicia de la carótida externa, emerge y da una ramita pequeña que va a penetrar por un foradito que hay ahí en lo que viene a ser la membrana tiroidea. Entonces, esa arteria pequeña que sale de la tiroidea superior va a ingresar a través de esa membrana tiroidea a la cavidad laringea. Como va a ingresar ahí, esa arteria desde el inicio se llama laringea. Entonces va a la cavidad laringea, pero no va sola, va con una rama del nervio que viene a ser del nervio vago, una ramita del nervio vago que es el laringio superior. Da una rama, se divide en dos, una rama ingresa como laringio interno y la otra rama desciende como laringio externo por esta zona de acá. Entonces, pero no solo es esta la rama que da esta arteria tiroidea superior, sino da una segunda rama, que voy a utilizar mi lapicito mejor y le ponemos un color rojo para mejorar la cosa. Entonces, da una pequeña rama delgada, mira, da una rama delgada aquí que va a ir por debajo del huesioides. Por debajo del huesioides va. Y esta rama se va a llamar la subioidea. Debe estar por acá, a ver, vamos a ver. Bueno, no está acá porque estamos hablando nosotros de las... Yo estoy hablando directamente de las arterias para no estar redundando. Entonces, esta arteria subioidea va al hioides, pero por la parte inferior. Entonces, en esta zona hay 4 músculos que se insertan acá. En la parte más medial se va a insertar el tiroideo, un poquito intermedia está el esternoioideo, lateralmente está el homoioideo. Y entonces estos músculos van a seguir con un músculo que se inserta más abajo en la línea oblicua, es el músculo que denominamos nosotros el esternotiroideo. Estos músculos, fundamentalmente los que se insertan aquí y nacen ahí, van a recibir irrigación a través de esta, que es la subioidea, la arteria subioidea. ¿Qué ocurre con la arteria que desciende? Ya les dije que se trifurca, se divide en 3, y resulta que en la parte más inferior va a dar una ramita para este músculo de acá, este de aquí. Vamos a agarrar el puntero ahora. Aquí tenemos una rama pequeña acá. Esta rama va a ir a un músculo que es el cricotiroideo, un músculo tensor de las cuerdas vocales, de la región de la laringe. Este músculo también es inervado por el nervio que venía como laringio, el superior se parte en 2. Uno se ingresa a la laringe como laringio interno y el otro sigue como laringio externo y termina ahí, termina en el cricotiroideo. Dejamos eso y después tenemos una segunda arteria que está acá, la arteria lingual. La
arteria lingual llega a la base de la boca y se introduce, digamos, hacia la parte profunda y termina, pues, en la base de la boca, que no nos compete porque eso ya no es cuello, es la región de la boca o de la cara. Y la otra arteria que interviene en la irrigación de esta zona es esta arteria de acá, es la facial. La facial da una arteria pequeña que va a ascender por aquí y va a dar irrigación fundamentalmente para lo que viene a ser el paladar blando, en la palatina ascendente. Y una segunda que es delgadita también, que es la tonsilar, es una arteria que va a lo que viene a ser la amígdala palatina. Esas dos sigue su trayecto hacia la parte anterior, acá sí da una buena arteria para la glándula submaxilar. Da una buena rama ahí y después da una submentoniana que se va a anastomosar con la submentoniana del otro lado y otra rama que es esta, que ya no la tengo que seguir porque esta se va a la cara, ya definitivamente es la región de la cara, esta es la arteria facial, asciende por aquí, da la labial inferior, da la labial superior, sigue su trayecto, en esta zona de acá va a ir al angular, y de ahí se van a anastomosar con la infraorbitaria, en la parte superior se anastomosa con una rama también de la órbita, y esta arteria no produce, digamos, más que una buena irrigación para lo que viene a ser la glándula submaxilar y la región de la base, digamos, en este caso de la boca, en la parte inferior. Nosotros vemos esas tres arterias que van al cuello, pero resulta que si seguimos ascendiendo, vamos a tener otras arterias. Hay dos arterias que tienen una dirección posterior. ¿Cuáles son? Es esta de acá. Esta arteria que es la auricular posterior y la occipital, que es la que sale por acá. Atraviesa todavía el esternocleidomastoideo, que es este, y se proyecta hacia la parte posterior. Se va a la región occipital. Esa arteria la vamos a ver en la siguiente clase cuando hagamos la parte, digamos, de la nuca. Entonces esa arteria se combina con la del lado contrario, se combina con la del lado, se conecta con la occipital del otro lado y forman en la región occipital una especie de un plexo. Ya saben que para acá llegan como 10 arterias para la cabeza y eso hace por esto que el cuero cabelludo tenga una irrigación bastante buena. Bueno, y tenemos dos más en la parte superior. Tenemos esta arteria que es la maxilar interna. La maxilar interna tiene más o menos 16 ramas. Estas 16 ramas las vemos cuando hacemos la parte que corresponde a la región de la cara, las fosas de la cara, fosas, digamos, de la cara, ahí las 16 ramas van a funcionar. Y la que sigue, que es la terminal, ya es la temporal superficial, ¿no? Hay una arteria que se me ha pasado, que la vamos a ver más adelante, es esta delgadita, que nace por encima de la bifurcación, nace una arteria, es la arteria faríngea ascendente. Como su nombre, esa arteria faríngea ascendente va a tratar, digamos, de llegar hasta la parte superior e ingresa por el agujero yugular, o sea, el rasgado posterior, va a ingresar a la cavidad craneana como una arteria meningia. Pero en su trayecto va a dar fundamentalmente irrigación a los músculos que están cercanos a ella en la parte posterior y también a los músculos de la faringe, a los constrictores. Nosotros seguimos. Acá tenemos la tiroidea superior, que ya creo que ni tengo que tratar más de ella. Bueno, esto sí, la parte de las, ya hemos hablado de la laringe, ahorita vamos a ver una cosa interesante. Bien, las dos tiroideas, tanto la superior como la inferior, tienen esta característica. Esto lo voy a achicar un poco porque no me está gustando así, ya. Creo que ahí está bien. Y después lo borramos esto. Miren, acá tienen la tiroidea inferior y la otra tiroidea inferior. Las dos tiroideas inferiores van a dar una rama externa, una rama interna y una rama posterior. Igualmente en este lado, rama interna, rama externa y rama posterior. Las dos tiroideas superiores van a hacer lo mismo. Una rama externa, una rama interna y una posterior. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las cuatro arterias van a estar conectadas y van a hacer estas ramas que tienen, se van a anastomosar. Las externas se anastomosan acá, la superior con la inferior. Las posteriores se anastomosan acá, en el lóbulo derecho. La superior con la inferior. Las internas inferiores se anastomosan acá. Las internas superiores se anastomosan acá. Y las posteriores, en este caso del lado del lóbulo izquierdo, se anastomosan aquí. Igualmente las laterales. Entonces acá hay una muy interesante, digamos, irrigación para la glándula tiroides. Miren que la glándula tiroides, al producir la hormona tiroidea, necesita muy buena cantidad de aflujo sanguíneo. Eso sí, es altamente irrigada.
Cuando cualquier médico va a operar la tiroides, tiene que hacer una hemostasia prolija, si no tiene derivados. Entonces, esa es la razón. Tiene alta irrigación y también las complicaciones que tiene después de la operación, habitualmente sangrado. Ahí sí tenemos dificultades. Bueno, acá tenemos la faringe ascendente. Bueno, acá está la faringe ascendente, ya la encontramos. Sí, esa se inicia acá nomás. Se inicia aquí. Esta es la bifurcación. En la parte superior se inicia y comienza a ascender hacia la parte, digamos, superior. ¿Ya? Bueno, se van a astomosar, como dice acá, con la cervical ascendente y la vertebral también. La faringe está ascendente. ¿Ya? Ahora, arterias que origina para la faringe, como les decía, van para las faringes, para los constrictores, y da ramas posteriores para los músculos prevertebrales. Y da una timpánica, la timpánica inferior, ingresa con el nervio timpánico a la caja timpánica. Pero ascendiendo más, va a ir y va a ingresar por el agujero rasgado posterior para dar lugar a la arteria meningia posterior. O sea, ingresa, termina como arteria meningia posterior en la fosa posterior del cráneo. La arteria faringe ascendente tiene, bueno, esa particularidad. Pero nosotros seguimos y nos encontramos aquí con otra arteria. Esta arteria también, como decía, la lingual, una vez que nace, acá tenemos la lingual, ahí está la lingual, viene por aquí, y en esta zona de aquí da una arteria que se va a ir hacia la parte posterior de la lengua. ¿Ya? Es la arteria dorsal de la lengua, así se denomina, arteria dorsal de la lengua, que es rama de la lingual. La lingual, una vez que da la dorsal de la lengua, que va al tercio posterior de la lengua, da una arteria profunda, que viene por aquí, esta es la arteria profunda de la lengua, que se va a los 2 tercios anteriores de la lengua. Y hay una rama, que es esta, es una rama que va a ir a la parte de la base, es la en este caso, la infralingual, o sea, en la parte inferior de la lengua va a dar una rama que va a ser esta de acá, esta de aquí, ¿ya? Entonces, esta rama que va para la base va fundamentalmente a la glándula sublingual, que es esta pequeñita que está aquí, y también a los músculos que están en la base de la lengua, al genioideo, a los otros músculos que están formando, digamos, parte de la base de la boca, bueno, base de la boca, pues no, y parte también apoyo de la lengua. Ahí van a dar irrigación. Por lo demás, esta arteria no tiene mayores, digamos, particularidades. Nosotros, la arteria facial es bastante compleja. Esto lo hacemos cuando hacemos cabeza, o sea, cuando hacemos la parte de todo lo que corresponde a la boca, fosas nasales, ojos, oídos, todo, tiene que ir con su arteria. En la caja timpánica tiene 6, 7 ramas arteriales, ¿no? Y esas 16 que salen de la maxilar interna, habitualmente también nacen en esta fosa, las fosas laterales. Pues todo eso se hace. Lo único que se hace para aquí, para cuello, como les decía, era la parte preinicial que da la concilar y la patina ascendente, ¿no? Y en la parte más anterior la submentoniana, ¿ya? Y la submaxilar, que va a irrigar, digamos, a la glándula submaxilar. Entonces lo dejamos ahí, seguimos, y tenemos a la otra 2 arterias, miren. Acá tenemos, para el lado posterior, tenemos una que es esta, es la auricular posterior, este de acá. Y este es el occipital. El occipital es una de las más importantes, yo diría. Va a irrigar los músculos que nacen en esta zona. En esta zona nace fundamentalmente el esternocleidomastoideo y un músculo que viene a ser el digástrico. Ustedes han hablado del vientre posterior del digástrico. Nace en la ranura digástrica, que está por dentro del proceso mastoides, ¿no? Entonces esa zona tiene también otros músculos, no solo el esternocleidomastoideo y el digástrico, sino que estos músculos van a recibir irrigación de la arteria que viene a ser el occipital. La arteria occipital, como ven, se va a ir, digamos, inclusive acá hacia las famosas, se dan la mano con la auricular posterior y siguen su trayecto hacia la parte superior y así siguen combinando, digamos, la irrigación. Y aquí, en la parte media, se conecta con la occipital del lado contralateral. Aquí llegan varias arterias, como decía, 10 arterias llegan a la región del cuero cabelludo y se van a, digamos, entre ellas van a tratar de combinarse para tener una irrigación más o menos, digamos, yo diría más que importante, ¿no? Entonces, eso impide, digamos, que haya en la cabeza, casi no hay infecciones. Si hace una herida en la cabeza no se infecta. Eso sí sangra cualquier cantidad, de eso no hay duda. Pero vamos a ver a las venas ahora. Las venas del cuello. Vamos a comenzar a ver, tenemos una de estas, acá está. Bien, acá tenemos una vena, por aquí sube la arteria temporal superficial, a la parte superior y más o menos se expande, así como está haciéndolo estas venas que son
las que retornan la sangre de la arteria temporal superficial. Se forma, esta también es la vena temporal superficial que desciende hasta más o menos este punto. Yo retrocedo o me adelanto un poco y aquí me encuentro con un plexo venoso. Ese plexo venoso se llama plexo pterigoideo. Esas 16 ramas de la maxilar interna, como que la mayoría va a venir a terminar en este plexo. Entonces, acá se forma un tronco que va a desaguar justamente, va a ser tributario o va a juntarse mejor con la temporal superficial y aquí van a unirse hacia la altura de lo que viene a ser el conducto auditivo. Entonces, esto se va a llamar el tronco retromaxilar. Así se llama, el tronco retromaxilar, venoso se supone. Desciende un poco y se separa en dos. Una parte que se va hacia la parte anterior, una zona que va a la parte anterior y la otra se va a la parte posterior. Esta que va a la parte posterior va a formar la yugular externa. La que se va a la parte anterior va a terminar siendo, digamos, una tributaria del tronco tirolimbofacial. Entonces, aquí no nos compete mucho, en la parte posterior sí. Entonces, va a la parte posterior y a veces hay una vena que viene a ser vena occipital. Un poco, digamos, a veces no se le encuentra, pero está ahí la vena, si está, la podemos nominar. Desciende un poco más a la parte inferior, hay una vena auricular posterior. Es un poco más constante. Cuando se une con ella, a partir de ahí arranca la yugular externa. En el caso de que no hubiese ninguna de las dos venas, nosotros tenemos aquí en esta zona un ángulo, que es el ángulo de la mandíbula, que viene a ser el gonion. En el gonion, que es el ángulo de la mandíbula, que está en la parte, digamos, posterior, entonces a partir de ese plano para abajo, se denomina ya yugular externa. La yugular externa sigue su trayecto hacia abajo, inclusive atraviesa lo que viene a ser el esternocleidomastoideo, recibe esas tributarias que ven aquí, una supraescapular, de una cervical transversa, recibe otras también, la yugular externa posterior, la cervical transversa, la yugular anterior y la vena supraescapular. Entonces, fundamentalmente estas tres venas van a terminar como tributarias de la yugular externa. La yugular externa, ¿dónde termina? Va a terminar en la subclavia. Raras veces lo hace en la yugular interna. Termina en la subclavia y sigue su trayecto con la subclavia, bueno, y la yugular interna, una vez que llega también a la parte más anterior, se va a unir con la yugular interna y van a formar el tronco brachiocefálico de su lado. La yugular externa va a terminar, como digo, en la subclavia. Nosotros seguimos y vamos a tener una vena interesante, que es esta. Miren, hay una vena bastante gruesa, ¿no? Es una vena fuerte. Esta vena tiene un inicio bastante, digamos, interesante por el hecho de que la que va a sacar casi toda la sangre del cerebro, más se gana todavía con lo que se gana aquí en la parte de la región cervical. O sea, va a haber una serie de tributarios que la van a alimentar un poco más. Entonces vamos a comenzar desde el inicio porque si no, no lo van a entender. Acá tenemos, miren, un corte sagital de la jaula craneana, que es un estuche cráneoencefálico, yo le llamo, totalmente, digamos, hermético. Entonces, aquí tenemos lo que se denomina la hoz del cerebro. Es una proyección de lo que viene a ser la meninge, en este caso la dura madre. Entonces, la dura madre va a ser un conducto que va a estar por aquí, ese conducto va a dar la vuelta y va a terminar así en este sentido, ¿no? Pero ustedes pueden ver aquí, hay una vena que desagua aquí, otra que llega acá, otra que llega aquí, y otra que llega aquí, y otra aquí, y así sucesivamente, ¿no? Estas venas van a ser tributarias que salen de lo que viene a ser, en este caso, la corteza cerebral. O sea, toda la corteza cerebral va a recibir una buena irrigación y esa va a terminar en gran parte en esta zona de acá. En esto que le vamos a denominar ahora, esto viene a ser la zona que va a dar lugar a un canal que se va a denominar el seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior llega acá, lo dejamos ahí un ratito para que no sigamos adelante, y resulta que la hoz del cerebro tiene otro seno en la parte inferior. Este es un seno mucho menor, es este de aquí, este es el seno longitudinal inferior, y va a llegar aquí. Este punto de aquí va a unirse con una vena que recoge la sangre de la base del cerebro, la vena de Galeno. Estas dos venas van a unirse y van a dar lugar a un seno recto. La unión de este seno recto con el seno longitudinal superior va a producir en este punto, que está en la región occipital, lo
que se llama la confluencia de los senos. Si quieren llamarlo de otra forma, lo pueden llamar prensa de Herófilo. Y nosotros vamos a seguir a dónde va a partir de la confluencia de los senos. Nos colocamos acá, que es más fácil. Entonces, en este punto de aquí, tenemos la confluencia de los senos. Vemos una particularidad. Hay una vena que sale para el lado derecho y otra vena que sale para el lado izquierdo, ¿no? Ahora, esta estructura que está aquí, miren, esta estructura que estoy marcando, no viene a ser sino el tentorio, o la tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo tiene, digamos, una importancia bastante interesante por el hecho de que sobre el tentorio va a apoyarse el lóbulo occipital del cerebro. Si no existiese el tentorium, que el lóbulo occipital estaría aplastando al cerebro constantemente, ¿no? Y no sé si ocurriría algún tipo de problema. Yo creo que sí, porque el cerebro no es tan poco pesado, entonces ese peso comenzaría a comprimir desde el inicio. Entonces, tenemos el tentorium, y en el tentorium se produce acá un seno transverso, que le denomino yo seno transverso para el lado derecho y seno transverso para el lado izquierdo. El seno transverso para el lado derecho termina en el tentorium y se coloca en la parte, digamos, de la pared de la fosa posterior o la fosa occipital, y desciende haciendo esto, desciende haciendo una especie de unas ondas ahí. A eso se le denomina el seno sigmoideo. De seno transverso pasa a seno sigmoideo, y este seno sigmoideo va a terminar en el agujero rasgado posterior. En el agujero rasgado posterior, ahí la vena esta, que va a ser la yugular interna, se va a adicionar con otras estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Lleva 3 nervios, 9, 10 y 11. O sea, el glosofaríngeo, el vago y el espinal van a bajar junto con la vena a la parte inferior. Entonces, estamos aquí, el otro lado hace lo mismo, y termina también en el mismo sitio, y tenemos ya la vena, que viene a ser la yugular interna, ya formándose en esto de aquí, que es una dilatación en el hueso que está en la región occipital. ¿Y qué ocurre acá? En esta dilatación del hueso occipital que no se ve aquí, que está profundamente a esto, esta dilatación es conocida como el nombre del golfo de la yugular, porque ahí sí hay una especie, digamos, bastante interesante, prominente, que le va a dar al inicio de la vena la dilatación. Nosotros a esta dilatación del inicio de la vena le vamos a denominar el bulbo superior. Y desciende, y en la parte inferior, cuando ya termina, va a tener otra dilatación que va a ser el bulbo inferior. En su trayecto va a recibir una serie, pues digamos, en este caso tributarias, ¿no? Una de las que está en la parte superior va a ser, la primera es el seno petroso inferior, Cuando hagamos neuroanatomía y cráneo, que es el próximo segmento, ahí van a conocer ustedes el seno petroso superior, el seno petroso inferior en el hueso, o sea, en las estructuras óseas. Entonces aquí tenemos el seno petroso inferior como primera tributaria, aquí las venas faríngeas, la vena facial, la vena lingual, y también va a recibir 2 venas tiroideas, la superior y la media, porque las inferiores van a terminar en los troncos brachiocefálicos. Lo vamos a ver después. Eso tenemos aquí la vena lingual, facial, faríngea, todas van a terminar en lo que viene a ser en su trayecto, la vena yugular interna. La vena yugular interna en este punto de aquí se va a unir con la subclavia y va a formar el tronco brachiocefálico. Si nosotros seguimos aquí, acá tenemos, miren, la irrigación de la glándula tiroides, que con su pirámide del Alouette todavía está muy bien acá. Entonces, aquí hay 3 venas, miren, hay una vena tiroidea superior, una vena tiroidea media y una vena tiroidea inferior. La tiroidea superior va a terminar en la yugular interna, la tiroidea media va a terminar en la yugular interna, pero la tiroidea inferior va a terminar en el tronco brachiocefálico del lado derecho, y la tiroidea inferior del lado izquierdo termina en el tronco brachiocefálico también del lado izquierdo. Esto es una particularidad que siempre se nota en los pacientes, digamos, cuando se hace disección de estas zonas. O sea, tenemos eso, y esto es lo que corresponde a la irrigación en cuello, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de cuello. Cuando hagamos la parte que corresponde a neuroanatomía, vamos a ahondar totalmente sobre eso que les he dicho de la formación de la yugular interna, más la zona de la sangre cerebral, cómo forman, digamos, una serie de trayectos.
Pues todo eso se va a ver en neuroanatomía y ya después veremos. En cabeza no vemos mucho, pero en neuro sí. Nosotros vamos a ver ahora el sistema linfático. Miren, el sistema linfático, ustedes lo conocen poco o no lo conocen nada porque es interesante, aunque su promoción no ha hecho la parte que correspondía, deben hacer ahora. Van a hacer un seminario sobre el HIV. Eso le pedimos a la promoción anterior para saber con qué se están enfrentando, porque tampoco decía el HIV, ¿no? Están estudiando medicina y que tendrían que saber eso. Entonces, en uno de los próximos seminarios, creo que en el penúltimo o el último fue que hicimos esa enfermedad, el HIV. Bueno, el sistema linfático, a eso nos vamos a referir ahora. Los ganglios linfáticos son parte del sistema linfático, los conductos linfáticos también van a dar, digamos, una característica, van a transportar lo que viene a ser la linfa a través de los conductillos y van a tener sus estaciones donde van a estar los ganglios linfáticos que van a hacer unos filtros. O sea, cada ganglio linfático va a filtrar. Si la linfa viene contaminada, viene con alteraciones, o sea, viene con algunas sustancias extrañas, digamos con una bacteria, con un virus, con una estructura, digamos, en este caso tóxica o un antígeno cualquiera, lo va a filtrar. Los ganglios linfáticos, ahí tienen su zona medular y su zona, digamos, cortical, donde se produce un proceso de filtración y lo sueltan después cuando esto ha sido filtrado. Pero, ¿cuáles son las funciones del sistema linfático en general? Primero, el mecanismo de defensa. Ustedes saben que el sistema linfático que no le funciona bien a una persona, ustedes por eso les decían, he escuchado hablar del HIV. El HIV es una enfermedad realmente dificultosa. Comienza a atacar totalmente al sistema linfático y lo va minimizando, hasta que una persona quede un inválido inmunológico al final. Entonces, como mecanismo de defensa es importantísimo. Muchas personas que fallecen o adquieren enfermedades con facilidad y con premura son por deficiencias a nivel del sistema linfático, o sea, tienen alteraciones en este mecanismo de defensa. Pero otra de las cosas que es importante es que la nutrición es importante para que este mecanismo de defensa esté incólume, o sea, bien digamos, formado. El otro es el mecanismo de rechazo. No se olviden que el sistema linfático tiene linfocitos y tiene una serie, digamos, de ventajas. Cada uno de ustedes es una persona que tiene una característica especial. Esta característica especial hace de que un señor, cualquiera de ustedes, no puede ser, digamos, desconocido. El sistema linfático lo reconoce por todos los lados. Si a cualquiera de ustedes yo quiero trasplantar un dedo, inmediatamente el sistema linfático, no, este dedo no me pertenece, dice. Miren, sistema linfático, no me pertenece, y lo rechaza. ¿Quieren poner un riñón? Lo rechaza. ¿Quieren ponerle otra cosa? Lo rechaza. Tienen que buscar una histocompatibilidad. O sea, esa es la ventaja que tiene como mecanismo de defensa y como mecanismo de rechazo. Porque si no fuese así, imagínense el ser humano, se le cae una mano, se pone una mejor, no sé si hace otra cosa. Pero esta particularidad hace que cada individuo sea importante en el sentido, digamos, de que puede él ser el mismo y tratar de reconocer su propio, digamos, cuerpo. O sea, también tener, digamos, esta característica de acuerdo a esto. Rápidamente reconoce todas las estructuras del cuerpo humano del sistema linfático. Bueno, esto de la red extensa y compleja de conductos, ya saben, conductillos linfáticos por todos los lados del organismo existen y que van llevando ese líquido que viene a ser la linfa, ¿no? Pero este sistema linfático, miren dónde no existe. En el cerebro no hay conductos linfáticos. En la médula ósea tampoco. ¿Ya? Ahora ya les dije que los ganglios actúan como filtros, que detectan y combaten antígenos extraños. El ganglio es un filtro. Ahí está. Si una bacteria va y tiene que morir, o de lo contrario muere el ganglio, se infarta. Acá tienen, miren, ¡ay, caracho! Ya me partieron otra vez esto, pero no importa. Un ratito, a ver, vamos a ver. Miren, vean. Acá tenemos nosotros una línea que va a venir así. Y aquí creo que ya llego a la punta del tórax y aquí nos vamos para el lado izquierdo. Al lado derecho, perdón. Ya, ahí está. El sistema linfático va a tener dos puntos o dos sistemas de drenaje. Uno va a ser en esta zona de acá. Esta línea que he marcado va a dividir al sistema linfático en una parte que esté en el lado izquierdo y la otra parte que esté en el lado derecho. ¿Qué está en el lado derecho? Miembro superior derecho,
en mi tórax del lado derecho, en mi cuello del lado derecho, en mi cara y cabeza del lado derecho, la mitad. Y en el lado izquierdo va a estar todo lo demás. O sea, todo lo que no esté en el lado derecho, desde los miembros inferiores, todos van a estar en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que la linfa que se genera desde la punta de los dedos del pie va a subir, va a subir, va a subir, igualmente aquí, y se van a confluir en esta zona de acá. De una vez lo digo, en L1, en la vértebra lumbar número 1, a ese nivel va a haber una confluencia. ¿De quién? De todo el sistema linfático de esta zona de acá. ¿Ya? Entonces, ahí se forma la cisterna de Beckett, la cisterna del Kilo, en L1. Ese conducto linfático se va a llamar conducto torácico. El conducto torácico asciende por acá, asciende, llega al cuello, se sube un poquito, da la vuelta y termina en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo, conducto torácico. Y el otro, el del lado derecho, también va recogiendo la linfa de esta zona de aquí y todo, igualmente llega a la parte del cuello, pero antes de llegar da su vueltita y también termina en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. Pero este no se va a llamar conducto torácico, se llama la gran vena linfática. La vena linfática derecha, o sea, gran vena linfática se le denomina. ¿Cierto? Ahora voy a agarrar el puntero para ver otras particularidades. Miren, aquí tienen ustedes un ganglio linfático. Estos conductillos son aferentes y este es el eferente. Y aquí la linfa que llega va a ser filtrada. La zona que no tiene nada es cortical, la corteza. Esta zona que tiene estos pequeños, digamos, una especie como plexos ahí de tipos, en este caso, vasculares, eso va a ser la parte medular. Y ahí se va a producir, digamos, en este caso, la limpieza, en el caso de que haya alguna estructura extraña, ¿no? Y una vez que ya se ha limpiado todo, sale por acá y sigue su trayecto. Bueno, entonces el sistema linfático no solamente va a hacer eso, sino va a hacer otra cosa. Va a ayudar a devolver el líquido tisular de los espacios intercelulares. Acá tienen, miren, la circulación. Acá tienen la circulación, viene la sangre arterial. La sangre arterial, cuando llega a los tejidos, tiene que soltar los nutrientes. Si lleva glucosa, aminoácidos, se tiene que soltar. Y con ese soltar sale también un poco de líquido. Ese líquido puede ser rápidamente también aspirado por esto que vienen a ser las venas, pero no toda. Entonces se va quedando un poco de líquido tisular, digamos, entre los tejidos estos. O sea, intercelular y un poquito de líquido, que se hace a veces un poco más importante. Entonces, miren, esto verde es el conductos linfáticos. Entonces, estos van a como que aspirar el líquido ese. O sea, lo absorben y lo retornan a la circulación general. Lo llevan a través de lo que hemos dicho, la gran vena linfática o si no el conducto torácico. Lo llevan a la parte superior, llegan hasta el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho, izquierdo, y termina ahí su trabajo de transportar el líquido que va quedando en los espacios intercelulares. Nosotros en el cuello vamos a tener todos estos, digamos, grupos o niveles ganglionares. Vamos a tener el grupo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Yo les dije al inicio que el 2, el 3 y el 4 no es que esté el esternocleidomastoideo es el que sea el punto de referencia. No, es la vena yugular interna. Entonces ahorita vamos a ver eso al final. Mírenme, la vena yugular interna, el tercio superior de la vena yugular interna, y en torno a ella van a estar los ductillos linfáticos y los ganglios. Igualmente acá, en el tercio medio, en el tercio inferior de la vena yugular interna. Aquí tenemos dos subgrupos, el submentoniano y el submaxilar. ¿Ya? Y aquí tenemos también un solo grupo al lado y tenemos aquí un grupo en la parte superior. Ahí lo vemos. Entonces, vamos a irlos dividiendo. Miren nosotros. Pasamos aquí. Hemos visto la triangulación esta, ¿no es cierto? El submentoniano es este, el 1A. Este es el submaxilar, el 1B. Entonces tenemos que aquí y aquí hay grupos ganglionarios. ¿Cómo así? La linfa de la zona, digamos, anterior, o sea, del mentón, del labio inferior y del piso de la boca de esta zona de aquí, va a terminar en el submentoniano, acá, o sea, se va a venir a esta zona de acá. Y vamos al 1B, el submaxilar 1B. ¿Y qué linfa va? La linfa que esté en la lengua es un poco más grande, un poco más voluminosa. Esa va a descender al 1B. El piso de la boca, que está acá, este es el piso de la boca. Y por último, la zona alveolar. Acá la arcada alveolar inferior o la superior van a estar por esta zona.
toda esa linfa va a caer en lo que viene a ser, va a ser filtrada a través del 1B. Después nosotros nos vamos a la parte posterior y nos encontramos con otros grupos. Tenemos el grupo 2, 2A y 2B. ¿Qué los divide? El nervio espinal. Este es el nervio espinal. El nervio espinal divide el 2B del 2A. Está por delante del nervio espinal es 2A, está por detrás del nervio espinal es 2B. ¿Qué linfa van a recibir? Miren, primero el 2A, este de acá. Ya saben cerca que está, ¿no? Parte posterior de la lengua, la parte posterior de la lengua, al 2A. La cavidad oral lateral, la lateral acá. ¿Ya? Y también el grupo yugular. El grupo yugular va a llegar acá. ¿Listo? Y nosotros tenemos el superior 2B, que es este. ¿Qué cosa está más cerca acá? El cuero cabelludo, la orofaringe, está la orofaringe y la rinofaringe. O sea, este 2B le va a llegar la orofaringe, que es la parte más posterior, que es esta, y la rinofaringe va a estar en la parte más posterior acá. Esa va a llegar al 2B. Orofaringe y la rinofaringe. Después nosotros pasamos al grupo 3. Entonces, miren, ¿dónde está el grupo 3? Yugular, ¿no? Yugular medio. Entonces ahí va a recibir el drenaje de los grupos anteriores. Los grupos anteriores hacen su trayecto y van desaguando y terminan en el grupo 3. Recibe el drenaje de los grupos anteriores. Y también recibe aquí de la laringe y la hipofaringe. La laringe está acá adelante y la hipofaringe es la que está exactamente en la parte, antes de comenzar el aeto, está la región de la hipofaringe. Está detrás de la laringe, está delante de la faringe, ¿no? O sea, la parte inferior de la faringe, de la hipofaringe, y la laringe van a ir a esta zona. Entonces, nosotros vamos a ver que el grupo yugular medio va a recibir estas dos zonas. Tenemos el grupo yugular inferior. Tenemos aquí el grupo 4A y 4B. Esta es la parte, digamos, del esternocleidomastoideo, que de todas maneras lo han colocado acá. Este es lo que va a la región esternal y este va a la región clavicular. Fundamentalmente reciben la glándula tiroides. La glándula tiroides está en esta zona de acá. Y de ahí baja a estos grupos, 4A y 4B. Después nosotros tenemos el 5A y el 5B. Miren, nosotros en estos grupos, en el triangular occipital 5B, que es este de acá, ahí tenemos primero el cuero cabelludo. Toda esta zona de acá, de la parte posterior, va a llegar acá al 5B. Que va a llegar también la faringe y la zona de la nuca, esta zona de acá. La parte posterior va a llegar acá. Pero este 5A sí es importante. ¿Por qué es importante? Miren, a este grupo ganglionar, aquí desembocaba ¿quién? Ahí desemboca el conducto torácico, acá en el ángulo yugulo-subclavio del lado izquierdo, ¿cierto? En el lado izquierdo estamos, ¿ah? El lado derecho viene la vena linfática. Entonces, aquí va a desembocar la glándula tiroides, el drenaje de la glándula tiroides y la región abdominopelviana, y si quieren ponerle torácica más, porque toda esa linfa va a llegar aquí. Y a veces, en época anterior, cuando no había tomografía, ni ecografía, ni todas estas particularidades, palpaba un ganglio acá, no decía, esto es un cáncer abdominopelviano o torácico del lado izquierdo. Eso se sabía. Entonces, hacían la biopsia del ganglio, pues decían, parece que es un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, o un cáncer de riñón, o un cáncer de intestino, colon, qué sé yo. Entonces, los ganglios en esta zona indican, pues, que debe haber algún problema a nivel de la región abdominopelviana o torácica izquierda. Nosotros tenemos el último compartimiento, que es el anterior, el grupo 6. Ahí miren, acá está pues la tiroides, acá está la glándula tiroides, ahí también en la parte anterior está la tráquea y está el esófago. Estas tres estructuras dejan, digamos, su drenaje linfático en el grupo 6. Nosotros hemos tratado, digamos, de decirles esto en primer lugar. Esta es la vena yugular interna y en el entorno a ella van a estar los ganglios. Este ganglio está muy atrás, probablemente después se trasladará, ¿no? Pero en esta zona de acá. Cuando hicimos miembro superior, ya hablamos de los grupos ganglionares, del grupo central, del grupo apical, del grupo anterior, el lateral, el posterior. Pero ahora estamos en el cuello y hemos visto todos los grupos están acá simplificados. Están igual que en lo que les he dicho, pero todo está acá, ¿ya? Pero lo que les quiero decir que cuando hablamos del grupo 2, 3 o 4, estamos hablando de los niveles de la yugular interna, no del músculo esternocleidomastoideo. Ahora acá nosotros
tenemos la inervación de cuello. De la inervación de cuello hay algunas particularidades. Por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos. Nosotros hemos visto que los nervios raquídeos cervicales de C1 a C8 se dividen en raíces anteriores y posteriores. Entonces, estas raíces tienen sus características. Hemos visto nosotros ya lo que corresponde al plexo cervical superficial. Estaba envuelto por la fascia cervical superficial y que estaba constituido por el primer nervio era el auricular mayor, el segundo era el occipital menor, el tercero era el cervical transverso y el cuarto era el supraclavicular. Y ahí vimos que había auricular mayor, era C2, C3, el occipital menor solo C2, el cervical transverso era C2, C3 y el supraclavicular era C3, C4. Esos nervios solo eran sensitivos, no había ningún nervio motor ahí. Era plexo cervical superficial, estaba cubierto por la que viene a ser la fascia cervical superficial también, y no tenía más que problema a nivel, digamos, sensitivo. Pero tenemos aquí algunas particularidades. Miren, en el cuello, estas raíces nerviosas de C1 a C8 tienen una particularidad. Perdón. Ay, un ratito. Ya, ¿no? ¿No? Ya, un ratito. Ahí, perdón, un ratito. El Roy, estoy, por favor, pásame el teléfono. Caray. No me gusta este teléfono porque es muy agudo. No sé si estarán comunicados o no. Pero debe llamar por el celular porque es más fácil, aunque este suena más, pero abajo también. Bueno, disculpen, porque no es mi intención. Otra vez. Sí, no. Gina, por favor, conteste su teléfono. Oye, qué manera de... Bueno, que hable cuando hablen, es un problema. Bueno, ya. Yo tengo el celular acá. Bueno, tenemos que... No me gusta el teléfono, no sé por qué lo he puesto. Bueno, seguimos. Hemos visto el plexo cervical superficial y acá hay algunas particularidades sobre la emergencia de los nervios. Primero, C1 emerge entre el atlas y el occipital. O sea, entre el atlas y el occipital, por ahí emerge C1. Es un nervio eminentemente motor. Ya vamos a ver en la próxima clase nomás, a partir de mañana, vamos a comenzar a hacerle ya la otra parte, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo hay 7, creo, o 6 músculos que C1 inerva, a todos los de la región occipital, al recto posterior mayor de la cabeza, al recto posterior menor de la cabeza, al oblicuo superior, al oblicuo inferior, al genioideo, ya también al tiroideo, o sea, que se va ganando por todo lado, ¿no? Entonces, este nervio es bastante interesante. Bueno, seguimos acá. De C1 a C4 forman el plexo cervical, que ya dijimos que es sensitivo. De C5 a C8 y T1 forman el plexo braquial, que ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo conocen ustedes, cómo forman, digamos, los troncos, las ramas, las raíces, las combinaciones y todo. Y nosotros vamos a pasar acá. Acá tenemos, miren, el plexo cervical superficial. Acá tienen, este de aquí es el auricular mayor, este es C2, C3. Tienen aquí el cervical transverso. Este es C2, C3 también. Este es el supraclavicular, con su rama, pues una rama que va a la región, digamos, lateral, una rama que se va a la región clavicular. Y tenemos una rama delgada, que es esta, que es el nervio occipital menor, el occipital menor que solo es C2. Y aquí vemos cómo desciende otro nervio que definitivamente sí lo conocen, es el nervio espinal. Sus raíces para esta zona, está yendo al trapecio, es C2, C3. No, perdón, C3, C4. Nervio espinal. Entonces, lo dejamos ahí eso y vamos a seguir caminando acá. Bueno, todo lo que hago lo desarma esa plataforma, pero de todas maneras lo vamos a ver acá.
Bueno, voy a cambiar el lápiz. A ver, vamos a ver si el lápiz lo puedo cambiar aquí. Miren, acá se ve mejor, pero voy a tratar de aumentar un poco también la... No, no se puede aumentar con esto. Bueno. Míreme, acá hay un nervio que es este. Este nervio que estoy marcando, que está descendiendo por acá, que es bastante voluminoso. Este nervio de acá, el que está más grueso. Ese nervio es el nervio hipogloso. El hipogloso, cuando está descendiendo, se agarra esta raíz. Esta que está acá, la que está pegada a él, esta que está al costadito. Esa raíz es C1. No se da el puntero. ¿Ya? Esa raíz es C1. ¿Listo? Ahora, es que tengo que utilizar el puntero, pues. Ustedes sigan nomás esto ahí, mire. Entonces, esta raíz que es C1, da una ramita aquí, una ramita que va a ir a la parte inferior. Acá está la parte inferior, ahí esta es. Esta es la rama superior del asa cervical, porque nace en C1. Y después tenemos aquí una ramita y por abajo otra rama. Bueno, así es. Y este es la rama inferior del asa cervical. Listo. Ya vamos a poner el puntero. Entonces, antiguamente a este nervio que descendía por aquí lo denominaban el asa del hipogloso. O sea, hablaban del asa del hipogloso. Entonces, ¿qué asa del hipogloso? Ya no hay asa del hipogloso ahora. Se sabe que este es C1 y que una vez que llega a este punto va a dar una rama que va a descender por aquí para inervar a un músculo cortito que esté en esta zona de acá. Es el, ¿cuál es? A ver, el tiroideo. ¿Ya? Hay una ramita que va a inervar al tiroideo. Después de eso, va a haber unas ramas que van a nacer por acá. Miren, este es el asa del hipogloso. Este es el asa, así le llaman el asa del hipogloso. Ahora nosotros le llamamos asa cervical. Está formado por la rama superior C1 y por la rama, digamos, inferior C2, C3. Entonces, C1 inerva al tiroideo. C2, C3 inerva al externo tiroideo. Y C1, 2 y 3 inervan al externo ioideo y al homoioideo. Entonces, esa es la secuencia que se hace. Reitero, tiroideo C1. Después de eso, el externo tiroideo C1, C2. Los largos, homoioideo y externo ioideo C1, C2 y C3. Es la inervación que hace el asa cervical a los músculos infraioideos. ¿No? Acá están los sensitivos, acá tienen el supraclavicular con su rama, digamos, clavicular, external y también acromial. No creo que tengamos que ver eso, pero sí vamos a ver este nervio frénico, porque este sí me interesa. Hemos visto el asa cervical, ya tengo el puntero porque la señorita, si no lo ve, se preocupa y yo también. Mírenme, acá tenemos nosotros el nervio frénico. El nervio frénico nace fundamentalmente en C4, eso está marcado ojito acá, C4. Pero tiene componente de C3 y C5. Si a mí me preguntan, así en forma directa, ¿el nervio frénico es un nervio espinal? No espinal, no creo, pero es un nervio especial. Claro que nace en la médula espinal con sus raíces C3, C4, C5, pero tiene un comportamiento vegetativo. ¿Qué quiero decir con eso? El nervio espinal puede obedecer, porque todos los nervios raquídeos te obedecen a la voluntad. Tú quieres levantar esto y te obedece porque tú das la orden, ¿no? O quieres levantar tu mano, mover, qué sé yo, lo haces. Pero el nervio frénico no, es un nervio que tiene sus particularidades. El nervio frénico, en primer lugar, cuando ustedes se duermen profundamente, él sigue respirando, sigue respirando. Si usted quiere ahorita respirar rápidamente, comienza a respirar en forma rápida, su taquipnea hace, ¿no? O si no quiere respirar y quiere suicidarse por no respirar, ya pues se suicida, ¿no? O sea, deja de respirar, ¿ya? Usted tiene tanta fuerza y voluntad que por no respira un momento, no respira y se desmaya. Una vez que usted se desmaya, el nervio frénico la traiciona, comienza a trabajar otra vez. O sea, no ha usted podido llegar, digamos, al cometido que quería.
Por estas características, este nervio lo podemos controlar para algo, pero no lo podemos controlar a voluntad. Es un nervio, pues decía, medio vegetativo. Pero ahora, el contingente de fibras que tiene no es solamente que respire y que es un nervio motor para el diafragma, no, sino que también tiene un alto componente sensitivo. Cuando ustedes tienen un problema de hipo, ¿quién tiene la culpa? Nervio frénico. Se contrae. Son contracciones espasmódicas del diafragma. ¿Y quién hace eso? El nervio frénico. Cuando usted tiene un dolor intenso en la región pericárdica, en lo que envuelve al corazón, que es el pericardio, ¿quién recoge ese tipo de sensibilidad? Se va al hombro, el nervio frénico. Este nervio frénico también inerva, ojo, a lo que viene a ser la pleura mediastínica, la que está a los costados, o sea, la que está en el centro, también inerva, los dos nervios frénicos tienen una alta inervación en ese sentido. O sea, tiene un alto componente sensitivo. No se olviden que el nervio frénico es importantísimo en ese sentido. Bueno, nosotros sigamos. ¿No? Sigamos, no sé dónde está el puntero, es que se me perdió. Acá tienen, miren, eso mismo que les he dicho. ¿Ya? Ah, no, me faltaba. La parte anterior del C1 es esto, C1, 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 C1. La parte anterior llega a inervar al genioideo. Al genioideo. Ahora nosotros tenemos aquí los músculos que están en la región anterior del cuello. Hay que ver también su inervación. Entonces tenemos el recto lateral de la cabeza. Son músculos chiquitos, son pequeños. Miren, nacen en la base del hueso occipital, o sea, en la base del cráneo, y se proyectan hacia la masa lateral del látex. Entonces, de aquí a acá. Este es el recto lateral de la cabeza, este de acá. Un músculo pequeño, tendrá 2 centímetros, chico, no va. Entonces, este y este son inervados por C1. C1. Después tenemos el recto anterior de la cabeza, que es este de acá. Y lo inerva C1, C2. Y después tenemos ya el largo de la cabeza. Este es el largo de la cabeza, este músculo. Este músculo nace en la base del cráneo, en la región occipital, por delante de lo que viene a ser el agujero magno, y llega a veces hasta la sexta vértebra cervical. Acá creo que está llegando todo hasta la cuarta. Este dibujo está un poquito mal hecho. Hasta la sexta debe llegar. Bueno, este músculo lo que hace con la cabeza es así, o sea, flexiona la cabeza, no el cuello, la cabeza. Esa es su función. Largo de la cabeza. Y es inervado por C1, C2 y C3. Y acá tenemos otro músculo que es más largo, en la región anterior, digamos, del cuello. Este músculo es el largo del cuello. ¿Dónde nace? En lo que viene a ser el tubérculo anterior del atlas. Se proyecta en sentido divergente, ahí está divergiendo, divergente, y después lo hace en sentido vertical aquí, vertical, y en la parte inferior lo hace ya en sentido convergente, convergente. ¿Hasta dónde llega? Hasta T4, o sea, ingresa hasta el tórax, hasta la vértebra torácica 4, y ahí la convergencia casi termina ahí, y ahí termina. O sea, este músculo flexiona el cuello, puede flexionar el cuello, no flexionar la cabeza, sino el cuello. Entonces, este músculo es también importante. ¿Quién lo inerva? C2, C3 y C4. Y creo que acá dice que C1 también inerva al genioideo, y los 4 músculos que les acabo de mencionar, como el atlantis, también es inervado por el genioideo. Perdón, genioideo, C1. Al genioideo, claro, inerva, pero esos C1 inerva a los músculos que le denominaban. Bueno, estos son los músculos que están aquí y los escalenos igualmente que están en los costados. Vamos a ver. Miren, nosotros aquí tenemos una síntesis de esto. Ramas segmentadas de C1 a C4, ya saben que el elevador, el escápula, todo eso, estos músculos son inervados por de C1 a C4, el origen está ahí. El suboccipital u occipital menor, suboccipital C1, el occipital menor C2, el auricular mayor C2, C3, el cervical transverso C2, C3, el supraclavicular C3, C4, el asa cervical C1 a C3, el nervio frénico C3 a C5. Entonces, todo esto acá, ¿qué hace el nervio frénico? Es mixto. ¿Qué hace el asa cervical? Es motor. El motor no es sensitivo. Ya por eso está todo acá para que lo tengan ahí en síntesis. Ahora vamos a pasar a ver otro aspecto que viene a ser el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Acá tenemos, miren,
sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. ¿Por qué es así? Porque no lo podemos dominar. Él camina solo, se autorregula solo, todo. Depende de la personalidad de ustedes. ¿Ah? Si ustedes son muy nerviosos, tienen dificultades, el sistema nervioso también se altera. Antiguamente a las personas nerviosas, tensas, les daba úlcera al estómago, con facilidad, úlcera duodenal. Ahora ya se han vuelto más resistentes, ya un poco más de qué cosa, lo que pase, qué importa, ¿no? Pero antes había un poco más de responsabilidad en los años, digamos, 70, 80, 60. En ese tiempo yo era niño todavía, pero así era, ¿no? Entonces había más tensión, más dificultad. Ahora hay mucho más dificultades y ustedes ya no les dan ni la úlcera siquiera, ¿no? Entonces la cosa está yendo a cambiar, el hombre está evolucionando en el sentido positivo. Miren, este sistema nervioso autónomo, ¿a dónde va dirigido con sus fibras, con su inervación? Se va al músculo cardíaco, va al corazón. Se va al músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? Primero en los vasos arteriales, en los vasos venosos y en el tubo digestivo. El estómago tiene músculo liso, el intestino delgado tiene músculo liso, el colon tiene músculo liso, la vejiga también tiene músculo de este tipo. Bueno, ahí va dirigido. A los vasos, ya dije, arteriales y venosos. Y a todas las glándulas va. No hay ninguna glándula que no tenga inervación a través del sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso autónomo no trabaja solito como sistema nervioso autónomo, sino tiene sus componentes, ¿no? Miren aquí, regula casi todas las funciones viscerales. Miren lo que dice, regula casi todas las funciones viscerales. Cuando usted está tenso, comienza con la taquicardia, cuando digamos, se deprime un poco, se le baja la presión, se desmaya, qué sé yo. Su centro está a nivel hipotalámico. Hipotalámico. Hace miles de años, el centro cerebral de los seres que han sido nosotros somos sus descendientes, manejaban el hipotálamo, era su elemento estrella, era su centro estrella para eso, hace miles de años. ¿Y ahora cómo se forma? Un sistema simpático, un sistema vegetativo parasimpático y un sistema entero. Ya sabemos a dónde va dirigido, ¿no? Claro. Miren aquí lo que ocurre. A nivel del corazón, ¿qué hace este sistema? Aumenta la actividad cardíaca y aumenta la presión arterial. Estamos hablando del vegetativo simpático. Acá está. Vegetativo simpático. Aumenta la actividad cardíaca y aumenta la presión arterial. Para el parasimpático, la actividad contraria. Disminuye la actividad cardíaca y disminuye la presión arterial. Entonces son casi como contradictorios. Pero en esa contradicción llegan a un estado, digamos, de equilibrio. Quiere decir que regulan, no tratan de hacer ningún mal. En algunos casos se puede regular esto, pero ahí va. Entonces nosotros vamos a ver ahora las particularidades de esto. Miren, este es el sistema nervioso autónomo, el vegetativo simpático, el parasimpático y el entérico. Un ratito. Miren a dónde va dirigido. No se olviden, al músculo cardíaco, al músculo liso y al sistema glandular. Ahí va dirigido el sistema nervioso autónomo. Ahora, ya a ustedes les he dicho cómo actúa sobre el corazón, cómo actúa sobre los pulmones, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver otras particularidades. Entonces yo sigo. Veo aquí qué ocurre con la pupila de una persona, estímulo vegetativo simpático, estímulo vegetativo parasimpático. Si usted quiere dormir, está tranquilo. Alguien quiere una pupila grande, no quiere mucho. Un poquito nomás, no importa, es tranquilo nomás. Entonces, estas son las diferencias. Aumento del campo visual. Si uno está en problemas, si tiene dificultades, tiene algún tipo de problema, hay que aumentar el campo visual para ver bien, no va a ser que saque alguna cosa, no va a tener un arma, etcétera, ¿no? Y va acomodando el cristalino para la visión cercana, lo que está más cerca. Pero este de acá no se preocupa por eso, se protege la luz brillante, cierra todavía esto, no quiere ver bien, ¿qué campo visual? Dice, estoy tranquilo acá. Entonces los dos siempre se van, digamos, los dos llegan a un objetivo casi siempre, al final les voy a explicar eso. Entonces miren lo que pasa ahora. Acá tenemos nosotros, ahorita lo voy a explicar hasta el final eso, pero vamos a ver cómo se actúan los dos. Miren,
El vegetativo simpático dilata las pupilas, aumenta la fuerza y frecuencia de los latidos del corazón, dilata la tráquea y los bronquios, disminuye la peristalsis. Esto disminuye la peristalsis, el vegetativo simpático. Esto justamente es interesante por el hecho de que ustedes, ¿qué ocurre cuando van a dar un examen? Lo primero que hace, se ponen nerviosos, ¿cierto? Entonces comienza a actuar el vegetativo parasimpático. Ustedes deberían estar tranquilos, ¿no? Pero se ponen tensos, el vegetativo parasimpático. ¿Qué hace? Contrae la pupila, disminuye la fuerza y contracción del corazón, estimula la broncoconstricción, estimula la peristalsis gastrointestinal y la uretral. Dice que le va a dar ganas de ir al baño y también, digamos, ¿no? O sea, eliminación de orina, aunque sea un poquitito, quieren eliminar las toxinas. Y ahora también estimula la secreción exocrina del epitelio glandular. Relaja los esfínteres, contrae los esfínteres. Esa razón que a uno que lo amenaza mucho, o sea, que se pone nervioso, tenso, y ahí hay dos posibilidades. Si es muy nervioso, entonces va a relajar los esfínteres, habitualmente se contrae. Nosotros vamos a ver otra particularidad ahora. ¿Qué están haciendo los muchachos ahí? ¿Dónde están? Miren, lo que voy a decirles ahora es esto. El sistema nervioso vegetativo simpático van a ser en la médula espinal. Ahí comienza su emergencia y se va a trasladar a varios sitios. ¿Dónde, en qué parte de la médula y hasta dónde llega? Entonces, de T1, o sea, T1 está en el cuello, después de C7, T1. En la médula que esté en esa zona, ahí va a tener un cuernito, no va a ser hasta anterior y hasta posterior, va a ser hasta intermedio lateral. Entonces, de esa asta de T1 a L2 van a ser el sistema nervioso vegetativo simpático. Ahora, a esta cadena simpática le van a llegar ramicomunicantes blancos, o sea, mielínicos, y salen por esos y después en los nervios se van a convertir en ramicomunicantes grises. Los voy a llevar ahí mejor de una vez para que lo entiendan. Miren, vean. Miren acá. Esta es la médula espinal. Esta médula espinal tiene un asta posterior que es sensitiva y un asta anterior que es motora, la que está acá adelante. Pero esta asta intermedia, está aquí, es pequeña, pero ahí están las neuronas vegetativas simpáticas. De T1 a L2 en la médula. Estas neuronas que salen de aquí sacan su axón. ¿Y qué tienen que hacer? Llegar a un ganglio vegetativo simpático. Entonces, esta es la cadena simpática. Esta es la cadena simpática. Sale la fibra nerviosa de ahí, llega al ganglio, hace sinapsis, se activa y de ahí sale como ramicomunicante gris. Ya no es ramicomunicante blanco. O sea, esta fibra de aquí es totalmente inactiva, no tiene nada de efecto. O sea, se ha salido por gusto. Pero cuando llega al ganglio y se activa, o sea, activada ya, se denomina ramicomunicante gris y así sale hacia el exterior, con el nervio raquídeo, Entonces, esto va a condicionar de que de una u otra forma, todas las neuronas que van a soltar axones van a tener que tener un objetivo que va a ser un ganglio para poder activarse. Si no llegan a un ganglio, no van a servir para nada. Entonces, sistema vegetativo simpático. Ahora nosotros vámonos para acá, vámonos para donde estábamos. Ahora sí me lo van a entender. Miren, un ratito de lápiz porque sí lo voy a necesitar. Miren, digamos que acá que sea ahí. Entonces, ¿dónde está? Vamos a sacar. Miren, digamos que este es L1, T1, perdón, torácica 1. Torácica 1. Si esto fuese torácica 1, ahí ya hay hasta intermedio lateral. Ajá. Están haciendo. Claro. Entonces, miren. En T1 va a haber un asta intermedio lateral. Van a salir raíces nerviosas. De T2 también, pero raíces nerviosas vegetativas, o sea, simpáticas.
Vamos a pasar ahora a ver qué ocurre, pero de hecho les doy los alcances. Mira, las fibras de T1 y T2 van a alcanzar el cuello, se van a ir a la parte superior. ¿Y qué tienen que hacer para activarse? Encontrarse con ganglios. Si no, no sirve, porque ya hemos quedado de que tienen que activarse. Después T3, T4, T5 y T6 van a ir al tórax. Y después T7, 8, 9, 10 y 11 van a ir al abdomen. Y T12 y L1 y L2 se van a ir a los miembros inferiores. ¿Listo? Esto no es muy exacto, pero de todas maneras muy cerca a la realidad va. A la región del cuello, como vamos a ver ahora, va a llegar fundamentalmente T1 y T2. Entonces nosotros ahora pasamos al cuello. Acá tienen el cuello, miren, ¿ves? Vamos a aumentarlo un poquito para que parezca más... ahí está. Entonces nosotros... ¿Qué ha pasado? Se me quiere ir, creo, el... Oye, ¿dónde está mi...? Hay un ratito. Yo quería el puntero acá. Ahí está el puntero, ya pues. Ya está. Miren, aquí nosotros vamos a tener esto. Acá vamos a tener, por decir T1 está en este nivel más o menos, van a salir una serie de fibras que van a ser estas. Salen las fibras estas y ascienden y ascienden, ascienden y se van a la parte superior. Se van a la parte superior, se van a la parte superior y llegan al ganglio cervical superior y también subiendo, unos van a llegar al ganglio cervical medio, acá está llegando al ganglio cervical medio, y otros van a llegar al ganglio cérvico torácico cervical inferior. Entonces, estas fibras cuando llegan a los ganglios, llegan al ganglio cervical superior, llegan estas fibras, miren, llegan fibras por acá. Realmente esta es la cadena simpática, o sea, las fibras simpáticas preganglionares, llegan al ganglio. Ahí llegan al ganglio. Y una vez que hacen sinapsis, ya se activaron. ¿Qué van a hacer? Primero van a ir a 4 nervios raquídeos, a C1, C2, C3 y C4. O sea, van a ir, acá están, C1, acá está, C1, C2, C3 y C4. Que van a los 4 nervios raquídeos. C1, C2, C3 y C4. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Miren, de estos ganglios van a salir fibras para formar los plexos, carotidio interno y carotidio externo. Entonces nosotros vemos aquí que está saliendo una fibra por acá y se está yendo a esta arteria. ¿Esta qué arteria es? La carótida interna, esta de acá. Esa va a formar el plexo carotidio interno. Esas fibras van a llegar a la cavidad craneana y si a mí me preguntan, oiga, ¿y cómo llegan las fibras simpáticas al ojo? Ustedes ya ahorita están sabiendo que van a llegar a través de ser activadas primero por el ganglio cervical superior, van a pasar a la arteria carótida interna, van a formar el plexo carótido interno y se van a ir a la caja craneana y esta arteria, que es la carótida interna, va a dar una rama oftálmica. Por esa rama van a desplazarse y van a llegar al ojo. ¿Cómo llegan a las fosas nasales? Las ramas nasales. Entonces, así. ¿Cómo llegan a la boca? Pues por la lengua, llegarán siguiendo las arterias, fundamentalmente. Eso es para el plexo carotidio interno. Después de eso, va a haber unas pequeñas ramitas que van a ir a esta arteria de acá. Miren cómo son. Acá tienen ustedes esta raicita, esta pequeña, esta de acá. Llega acá y se comienza a distribuir acá. Esta es la carótida externa, es la que tiene las ramas. Miren, la rama lingual es esta, la tiroidea superior es esta que está bajando para acá. Entonces, esa va a formar el plexo carotidio externo. O sea, allá tenemos ya 6 ramas. Para el plexo carotidio interno, para el plexo carotidio externo y para C1, C2, C3 y C4. Pero hay 2 más que va a dar lugar a 2 nervios cardíacos. 2 nervios cardíacos. Estos se van a llamar espásmicos cardiopulmonares. Van a descender. De este ganglio van a salir 2 para el plexo cardíaco. 2. Y después también de este ganglio van a salir 3 ramas para los nervios craneales 9, 10 y 12. Eso está acá. 9, 10 y 12. ¿Ya? Los 2 nervios cardíacos superiores, C1, C3, C4, plexo carotidio externo e interno, y también el fusiforme, o sea, bueno, ahí queda, esto nomás.
porque son varios, faltan varios todavía. El nervio cervical superior para dar ramas para el plexo, claro, laringio, faringio y tiroideo. Pero, como ya ustedes saben, en la tiroides no va a estimular la secreción de glandular, no, solamente va a controlar la función vascular. No tiene nada que hacer con la función glandular. En ninguna glándula el vegetativo no actúa, excepto con una glándula que conocen como suprarrenal. Entonces, dejamos el ganglio cervical superior y nos pasamos al ganglio cervical medio, que es este. Ganglio cervical medio, este el ganglio cervical medio, da para dos ramas nerviosas, para C5 y C6. ¿Ya? Y acá da una ramita, miren, que se envuelve en esta arteria. Esta es la arteria tiroidea inferior, Cuando da la ramita esa ramita da una cita ahí, el asa de Drobnik. Entonces el asa de Drobnik va a ser la que va de una u otra forma a producir lo que viene a ser la inervación de la glándula tiroides, de tipo vegetativo simpático. Y lo otro, pero también este ganglio que es el medio va a dar una ramita para el corazón. Ese es un ramo esplácnico cardiopulmonar. Ya van dos de arriba y una de acá, son tres que llegan al corazón por el lado izquierdo, este es el lado izquierdo, o el derecho, ¿no? Por el lado derecho. Y bajamos nosotros y nos encontramos en la parte inferior ahora, acá, el ganglio cérvico-torácico o estelar. Este va a dar ramas primero para el C7, C8 y T1 en esta zona de acá, para esos tres nervios, C7, C8 y T1. ¿Ya? Y después también va a dar dos ramos cardíacos inferiores, o sea, da dos ramas que van a llegar al corazón, activadas, porque están saliendo ya de los ganglios, este ganglio cérvico-torácico. Este es el ganglio cervical medio y el ganglio cervical superior. O sea, todas estas raíces que se activan aquí en los ganglios van a llegar activados. Entonces nosotros tenemos bastantes, digamos, ramas que van a salir de aquí activadas. Hemos visto en la parte superior, en el medio y en el inferior. Entonces, esta particularidad es que el sistema vegetativo simpático, miren cuántas ramas le da al corazón. Por el lado derecho le da 5, por el lado izquierdo 5, son 10 ramas del vegetativo simpático, no se olviden, no estoy hablando del parasimpático. Nosotros pasamos ahora a ver qué pasa más allá. Bien, ahora tenemos el vegetativo parasimpático. El vegetativo parasimpático casi es igual. Lo que hay que hacer aquí es tener en cuenta de que gran parte del vegetativo parasimpático se genera en el tronco encefálico aquí. Tronco encefálico, o sea, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces, en el mesencéfalo, protuberancia y bulbo va a haber varios núcleos. El núcleo más alto va a ser el núcleo de Edinger y Westphal. Es parasimpático, ¿eh? Núcleo de Edinger. Ese núcleo va a soltar fibras parasimpáticas preganglionares. Van a llegar a un ganglio que se llama el ganglio ciliar, que está en el lado lateral del nervio óptico, o sea, casi llegando al globo ocular. En el lado lateral va a haber un ganglito y ese ganglito va a activar. O sea, tienen que llegar a un ganglio también y activarse. Y a partir de ahí salen ramas parasimpáticas postganglionares, activas, son activas. Ya producen, ¿qué hace el núcleo de Edinger y Westphal cuando activa esas fibras ahí en el ganglio ciliar? Ustedes, si quieren mirar bien, la visión es bastante compleja. Si ustedes miran, digamos, a una cosa cercana, estoy utilizando la visión cercana. Pero si yo miro a más lejos, tengo que acomodar mi cristalino para poder ver. Eso lo hace este sistema, el vegetativo parasimpático. Si ustedes quieren regular la luz, como han visto en uno de los slides, tienen que utilizar el vegetativo parasimpático. Bueno, después de eso, hay otro núcleo, el núcleo que viene a ser salival superior. Acá está el núcleo de Edinger y Westphal, el salival superior. El salival superior viaja con el nervio facial. El lácrimo muconasal viaja con el nervio facial. ¿Ya? Entonces, estos dos núcleos viajan con el nervio facial. ¿Dónde se activan? El salival superior va para la glándula submaxilar y sublingual. La submaxilar que está acá y la sublingual que está acá adelante. Las dos. Las dos van a activarse a través de un ganglio que hay acá, que se llama submaxilar. El submaxilar
recibe la información a través de la cuerda del tímpano, esa información hace sinapsis con el maxilar y se activan las fibras. Entonces recién estas glándulas pueden producir saliva. Antes no. Tienen que traer la raíz o la ramita de estas fibras parasimpáticas para que se activen. Se activan y comienzan a producir. Después tenemos nosotros el núcleo salival inferior acá. El salival inferior, ese es el que activa a la glándula parótida. A la glándula parótida. Ahora, ¿qué hace la glándula parótida? Le llega también las fibras del núcleo salival inferior y se activan en el ganglio óptico. Un ganglio que está al costadito en la fosa lateral. Lo vamos a ver en semana, ustedes van a conocer el ganglio óptico. Ahí está, se activa y llega con el músculo, perdón, con el nervio, no, es el aurículo temporal. Con el aurículo temporal lo lleva y lo deja y atraviesa la glándula parótida y deja todas estas fibras activadas. El núcleo dorsal del vago es uno de los más importantes. El núcleo dorsal del vago nace en el bulbo raquídeo, desciende, en el núcleo dorsal del vago, así se denomina en el bulbo raquídeo, está, desciende, y ese es este nervio, miren, este de acá. Este nervio, este baja, agarra el corazón, sigue bajando, agarra los pulmones, sigue bajando, agarra el hígado, el estómago, el páncreas, y acá tenemos los intestinos delgado y grueso, pero del grueso la mitad nomás, la mitad del lado derecho, o sea, la mitad derecha. La izquierda no. Entonces, ¿qué ocurre para la izquierda? Tenemos que buscar otro núcleo parasimpático. ¿Cierto? ¿Cuál es? Entonces, en la parte inferior, en la región sacra, la médula sacra, en S2, S3, S4, ahí está el núcleo parasimpático sacro. Ese van a ser acá, miren, en esta zona de acá, en la parte más inferior. Este es S2, S3, S4, y de ahí sale, ¿y se va a dónde? Se va para inervar primero el colon descendente, el recto, el ano, todo eso, y el colon transverso una parte. Y después de eso, va a ir también a los genitales, al aparato urinario. Ahí tiene la vejiga, acá tiene en este caso la vagina, el útero, y acá tienen, bueno, genitales masculinos creo que son. Bueno, pues todo esto va a inervar el parasimpático sacro. Entonces, tenemos eso. O sea, el parasimpático sacro se encarga de eso. Pero les voy diciendo, el vegetativo no viaja solo, tienen que encontrarse los dos, tienen que estar juntitos los dos para tratar, digamos, de que, oye, muchas cosas, o sea, anómalas. Es como que se van regulando, se van regulando. Al ojo le llega vegetativo simpático y parasimpático. Al hígado le llega vegetativo simpático y parasimpático. Al estómago le llega vegetativo simpático y parasimpático. Entonces, es la característica. Entonces, esto es lo que tienen que darle una leída. Lo vamos a ver muy bien. En la parte que corresponde a cabeza, vamos a ver los núcleos. Pero cuando hagamos neuro, lo vamos a ver mejor. ¿Ya? Y cuando hagamos abdomen, igualito van a tener que aprender esto. De todas maneras, es interesante esta parte. Ustedes tienen que estudiar nomás, prepárense para el día domingo a la 1, no se olviden. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. A ver. Ay, ay, ay. Ah. ¿Hay preguntas? A ver, a ver. Bueno, señores alumnos. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde, aunque es pesado, a veces es pesado. Esto es todo lo que uno tiene que tratar de enseñar. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay. Muy bien. Estamos en la hora. Lo que me queda es, primero, solo despedirme. Nos vemos, señores alumnos. Muy buenas noches con todos. Luego, doctor, gracias. Nos vemos. Hasta luego.